Es muy fuerte y es muy inquietante también, inquietante y somos conscientes de eso, pero la verdad se tiene que conocer. Es la única forma para que este tipo de prácticas se puedan controlar y se puedan evitar. Hay otras cosas. Ustedes veían que esa enfermera aparecía con la voz distorsionada, con la cara tapada, no quiso dar su nombre porque quería evitar represalias en su lugar de trabajo, donde ejecuta esos actos, y así lo confesaba. Pero coincide prácticamente en su totalidad con el testimonio del ex acompañante de enfermeros Leonardo San Román, que da su cara. De todas formas, ambos nos dijeron que están dispuestos a ir a la justicia, si se lo cita, para ratificar cada palabra de lo que dijeron acá, porque eso es lo que vivieron o viven en sus trabajos. Y hay grandes diferencias en relación al caso de los enfermeros procesados por prisión. Para empezar, porque aquí estos enfermeros hablan de indicación médica. O sea, de médicos que indican aplicar esa medicación a determinados pacientes para bajarlos, como dice, para matarlos cuando todavía no están en agonía. Y justamente por eso es que a partir de este momento vamos a hablar con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Martín Revela, que vino esta noche a Santa Iseña. Bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cuál es tu primera reacción al escuchar estas graves denuncias que hacen estas personas? Yo, siendo breve, diría dos cosas. Por un lado, creo que hay una gran confusión en algunos términos que sería bueno aclarar, en el sentido de qué es lo que la comunidad médica habitualmente, trabajando en el marco de la legalidad, de la normalidad, de lo que uno hace y conoce, cómo maneja el paciente, los pacientes terminales y que están al final de la vida. Que de ninguna manera es práctica habitual en este país el tomar medidas activas para terminar con la vida. Yo comparto de lo último que decía la enfermera, en el sentido de que nosotros no somos quienes, ni tenemos el derecho, ni lo compartimos, de decidir cuándo una persona debe morir. Ahora bien, tenemos la obligación como médicos de poner todos nuestros recursos para intentar salvarle la vida, que es lo que estamos formados y para lo que trabajamos. Y cuando no es posible, y cuando son pacientes terminales, es acompañarlos durante esos meses, porque esto no son cuestión de días, son meses, no solo médicos, sino enfermeros, psicólogos, al paciente y a la familia, para que ese proceso sea lo más digno posible, con la menor cantidad de sufrimiento posible, y genere la menor cantidad de secuelas para el paciente y para la familia. Pero vos escuchaste lo que denuncian ellos, sí. Es otra cosa muy distinta, ¿no? Por eso quería aclarar esto. Pero esto es lo que uno vive en la práctica médica habitual, y yo soy internista, trabajo, he vivido en estos 10 años que ejerzo la profesión múltiples situaciones de pacientes terminales, y no me consta, y nunca conocí un solo caso en el que se aplicasen medidas activas para terminar con la vida. Y lo otro que es importante es que esos pacientes terminales en algún momento entran en lo que se llama agonía. Sí, ahora quiero ver eso en profundidad, pero con respecto a lo que decís... no quiero eludir la pregunta de lo no, que... estos dos enfermeros hablan de hechos concretos y especifican, porque aparte dicen, cuando un paciente está en agonía, cuando está muriéndose, se justifica y hasta está bien. A ver, mi madre murió de cáncer y nosotros le pedimos al médico, por favor, hace algo. Cuando ya tenía una metástasis, no había nada que hacer, no podía comer, tenía tomado el hígado, el estómago, y eso ocurre y está bien que ocurra. ¿Qué sentido tiene? Exacto. Pero acá, estos enfermeros hablan de otros casos. Hablan de una señora que le terminaron dando de alta, como escuchabas recién. Bueno, pero... y que la estaban medicando, como dice, para bajarla, y que iba a morir si le seguían dando morfina con Dormicon o quetiapina o ese tipo de medicación. Entonces, sobre los hechos puntuales, tres cosas. Lo primero, que comparto lo que decías, en el que esto tiene que terminar en un solo lugar, que es la justicia. Porque acá se denuncian hechos delictivos gravísimos, de igual o peor tenor, o el mismo tenor que los que este país estuvo discutiendo y la justicia está analizando y que ustedes analizaron en el informe, que son hechos delictivos que nada tiene que ver con la práctica médica habitual. ¿Vos nunca habías escuchado denuncias de este tipo? Jamás había escuchado, y trabajo en la salud privada, trabajo en la salud pública, soy docente de la facultad y por mi lugar tengo contacto en Montevideo Interior con múltiples centros de salud. Yo hablé con dos médicos, amigos de confianza, antes de venir acá, y los dos me dijeron, toda la vida pasó eso. Me hablaban de Terminator, como le decían a un médico que trabajaba con ellos, o sea, de médicos que anticipaban la muerte de pacientes que no estaban en agonía, que podían tener meses de vida por delante, o vaya a saber cuánto. Yo creo que eso, por supuesto, a ver, creo que son denuncias muy graves, que lo que necesitamos como sociedad, no los médicos, la sociedad necesita que esto se aclare, se investigue a fondo, porque esto genera una crisis, como ustedes entenderán, de confianza muy importante,
que nosotros lo primero que queremos, como médicos y como usuarios del sistema y como corresponsables de los temas de salud, que esto se investigue y se aclare, porque hoy están mirando miles de personas el programa y probablemente pacientes y usuarios del sistema que están viviendo situaciones, son pacientes oncológicos o potencialmente terminales, y esto tiene que quedar bien claro. Entonces hay que seguir investigando y tiene que quedar bien claro. A mí, Martín Revela, médico, internista, que llevo 10 años ejerciendo la profesión, casi 20 años vinculado a la medicina desde que entré a la facultad, sinceramente no me consta, nunca viví una situación en que se tomaran medidas activas para terminar con la vida. Si eso es así, la comunidad médica de este país no lo aprueba, lo reprueba, y estamos totalmente de acuerdo en que hay que investigarlo desde el punto de vista judicial. Y ahora que tenemos un nuevo colegio, si existen y se conocen médicos que se llevan adelante esas prácticas, deben ser denunciados para que sean juzgados y sean apartados de la comunidad médica. Tenemos que hacer un corte, pero después te propongo hablar de cuándo sí se aplican estas medicaciones que pueden acelerar el proceso de la muerte. Si existen protocolos al respecto, ¿no? Y si se puede hacer algo para evitar que estas cosas que están denunciando sigan ocurriendo. Cuando